Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Para los que estáis pasando por aquí por primera vez, os doy la bienvenida y os invito a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta, que ya sabéis que eso ayuda muchísimo al canal. Y aquí podéis encontrar pues todo tipo de información, de estilo de vida, de organización, de limpieza, en fin, pues un poquito de todo. También me podéis seguir por redes sociales. Instagram es la red social que más utilizo y bueno, pues ya sabéis que esta semana hemos empezado con la limpieza de otoño y lo primero que yo siempre empiezo es con el cambio de ropa. Pero bueno, antes que nada, antes que ponernos al lío, os estoy enseñando un poquito más de la ciudad donde vivo. Mirad, tenemos aquí un río estupendo. No quiero decir el nombre, pero más que nada por privacidad, porque bueno, pues uno nunca sabe quién puede estar al otro lado. Aunque bueno, corazones, ya sabéis que yo os quiero un montón y confío muchísimo en vosotros, pero bueno, ya sabéis que esto es más que nada por privacidad, pero bueno, quiero enseñaros un poquito, porque yo siempre digo que vivo en el campo, pero no es verdad. Yo, bueno, pues vivo en una ciudad maravillosa, lo que ocurre es que yo vivo pues en una urbanización. Entonces, pues por eso digo siempre que vivo en el campo, pero mirad qué maravilla, y a estas horas de la mañana incluso. Mucha gente sale a navegar con kayaks y cosas de estas y la verdad es que bueno, pues es maravilloso el otoño. Mirad el cambio de las hojas, cómo ya se empieza, y el fresquito de la mañana, que bueno, aquí ya se está notando muchísimo porque hay días que ya amanecemos con solamente 2 grados. Y bueno, pues a mí es que esta estación del año me maravilla. Ya sabéis que yo en lo que es la guía semanal, que os la podéis descargar totalmente gratis, en la cajita de descripción lo tenéis todo, pues ya sabéis que yo hay 5 cosas que eso son sagradas. La verdad es que si tú te estableces unas rutinas, y es como digo yo, como los burros que cuando le ponen las orejeras y van directos, pues así mismo, o haceros, no sé, la idea de que no estáis en vuestra casa, que estáis trabajando y que, bueno, pues tenéis que cumplir esas 5 cosas a rajatabla, y una de ellas es hacer la cama todos los días. Luego, pues bueno, mi rutina de mañana, que eso tampoco puede faltar, que es el ejercicio más la meditación, poner una lavadora, sacarlo del lavavajillas y pues aspirar la casa. Esas cosas para mí son, y quitar el polvo, claro, son bueno, pues las cosas que a diario yo suelo hacer. Luego todo lo demás, ya sabéis que lo hago pues en 15 o 20 minutos, depende, diarios. Siempre me preparo algo que hacer extra. Entonces, bueno, pues hoy esos 15 minutos o 20 minutos yo creo que van a ser un poquito más, los voy a dedicar a lo que va a ser la limpieza de otoño, el cambio de armario. Pero bueno, eso lo veremos más tarde. Aquí ahora lo que estoy haciendo es que anoche hice yogur. Ya sabéis que yo hago el yogur casero. Creo que tengo un vídeo que os lo voy a dejar por aquí, porque creo que tengo la receta del yogur. Y bueno, pues lo que hago es batirlo para enseguida envasarlo en unos tarritos de cristal. Normalmente me salen como entre 12 y 14. Together, you could call
Y esto es otra de las cosas que os hablaba que son imprescindibles en mi día a día, que es sacar lo del lavavajillas para así empezar a llenarlo a lo largo del día y ya ponerlo por la noche, y al día siguiente pues lo mismo. La verdad es que las tareas del hogar son rutinarias, son rutinas, siempre es lo mismo. Por eso muchas veces yo, corazones, os digo que bueno, pues que tenemos que buscar los momentos bueno, pues que felices, hacer lo que nos guste en el tiempo que tengamos libre, porque bueno, pues esto igual que cualquier trabajo, porque tú vas a trabajar y también siempre es lo mismo, pues el trabajo del hogar pues también es siempre lo mismo. Muchas de vosotras me escribís por Instagram y me dejáis unos mensajes que son maravillosos. La verdad es que he hecho algunas capturas de pantalla porque la verdad es que, bueno, pues para mí es importante y bueno, pues mucha gente me ha dicho que bueno, que gracias a mí están súper motivadas, que se sienten súper genial cuando lo ven todo limpio. Luego, pues también muchas de vosotras me habéis dicho que os ayudó un montón a tomarte. Sobre todo una me dijo que bueno, que gracias a mí se tomaba su trabajo de ama de casa con más interés y con mucho más cariño. Yo ya sabéis que siempre ahora, bueno, pues me ha dado por hacer reflexiones. Bueno, no es que me haya dado ahora, siempre me las hago. Y la verdad es que reflexionar sobre el valor social otorgado al trabajo doméstico invita a que, bueno, pues a que seamos las primeras en cambiar la percepción que tiene pues este trabajo. Estuve buscando en la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, y nos ofrece 18 definiciones de la palabra trabajar. Entonces, una de ellas dice que trabajar significa ocuparse en cualquier actividad física o intelectual, aplicarse o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo, intentar conseguir algo, generalmente con esfuerzo. Entonces yo me pregunto, vamos a ver, vamos a identificar las labores de una ama de casa. Barrer, fregar, lavar, doblar y planchar ropa, ordenar, hacer y servir comida, lavar platos, regar plantas, cuidar de los hijos, comprar, bueno, una lista súper larga que bueno, que varía de acuerdo a cada hogar de la mujer, como yo, por ejemplo, que hago hasta el pan, en fin. Esas son nuestras actividades físicas. Eso es a lo que nos dedicamos las amas de casa con esfuerzo y con dedicación. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se considera un trabajo, incluso por nosotras mismas? O sea, hay gente que dice, no, es que tú no trabajas. No, que lo haga fulanita porque como fulanita no trabaja. Esos son comentarios que yo los he tenido que escuchar muchísimas veces, no es que me lo hayan contado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, fuese a limpiar una casa, sí que se considera trabajo porque me pagan. Si limpio mi casa, no se considera un trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que estas concepciones, pues totalmente erradas, tienen una raíz patriarcal y machista. El trabajo doméstico no es una obligación ni debería estar condicionado por el género. La invisibilización de las amas de casa es una de las formas más abominables de mantener la sumisión y la explotación de muchísimas mujeres que llegan a creer que su labor en el hogar nunca va a estar a la altura del empleo pues, de su marido, o que van a estar siempre en deuda con él por no aportar dinero al hogar. Entonces, bueno, pues yo no quiero generar ningún debate, simplemente, pues que hoy he tenido esa reflexión por muchos comentarios que recibo de que las ayudo muchísimo. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es valorarnos a nosotras mismas.
Y bueno, pues como hoy se trata de arreglar el armario, aquí lo que voy a hacer es, ya he hecho una criba bueno, pues de lo que quiero, de lo que no quiero, entonces lo voy a sacar todo ahora para poder limpiarlo. Bueno, me preguntaréis, ¿por qué es bueno tener en orden el armario? Bueno, pues la verdad es que si quieres que los espacios estén llenos de armonía, es clave limpiar y mantener el orden. Esto te garantiza un espacio fresco, además de que evitas acumular cosas bueno, pues que no quieres o no te sirven. Que tengas en orden el armario te ayuda a garantizar tener pues esos zapatos y la ropa sin arrugas, siempre limpia, lista para cuando la necesites. Esto implica un ahorro de tiempo porque las puedes identificar en el sitio donde pones las prendas y de este modo estará todo listo pues en menos tiempo. Entonces, bueno, pues después de todo este rollo que os estoy montando, os voy a decir lo que estoy haciendo. Nada, básicamente he sacado la ropa y ahora lo que voy a hacer es que con una bayeta de microfibra húmeda en el cubito yo he puesto agua tibia, vinagre y lavavajillas. Ya sabéis que eso es lo que yo utilizo para limpiar. Esto no está sucio, lo que pasa que claro, pues se acumula polvo después de pues 6 meses, porque yo en primavera también hago el cambio, entonces son más o menos unos 5 o 6 meses y bueno, pues quiera que no, se acumula polvo y eso pues hay que quitarlo por higiene y por salud. I just feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Una vez ya lo tenemos todo limpio, pues volvemos a colocar ya la ropa en el sitio, todo en orden. A mí me gusta acomodar la ropa por colores, me gusta desde el más clarito, desde el blanco hasta el negro, lo voy poniendo en orden. Un tip que yo os doy, que os lo dije por Instagram, es que para reducir lo que es el ruido visual es muy importante que las perchas pues sean todas iguales. Da igual el color, la forma, lo que sea, pero sí que es importante que sean todas iguales y que estén todas puestas en la misma dirección, porque eso visualmente, vamos, ya te va a alegrar la vista. Otra de las maneras de arreglar el armario es de izquierda a derecha, poniendo lo más pesado a la izquierda hasta lo más liviano a la derecha. Pero bueno, eso ya va a gustos, porque yo lo he puesto de una manera aquí y luego al final lo he vuelto a cambiar porque, bueno, pues una de las cosas que a mí me ocurre es que me gusta cambiar las cosas de sitio muchísimo, los muebles, todo, me gusta cambiarlo. Parece como que vuelvo a tener cosas nuevas y bueno, pues me gusta hacerlo desde siempre, toda la vida. Cuando era soltera, mi madre decía, pero ya has cambiado tu habitación de nuevo, la cama la ponía de 1000 maneras, todos los meses cambiaba el mobiliario de sitio. Entonces, bueno, pues es una manera de como volver a tener todo nuevo. Aquí, como tenía este espejo bambando por la casa y no sabía dónde ponerlo, pues al final lo he colocado aquí y así cuando me ponga lo que son los pendientes o alguna gargantilla o lo que sea, pues tengo donde mirarme y bueno, pues eso. Luego estas cajas que tenía arriba, pues las
La verdad es que lo he vuelto a poner ahí todo, pero luego os enseñaré. Al final lo cambié porque me fui a comprar unas cajas con tapadera, porque bueno, pues siempre el polvo se acumula y las veo muchísimo más prácticas las cajas con tapadera. Y aquí lo que he sacado son estas cajas que llevan una cremallera, que es donde guardo lo de invierno cuando es verano y lo de verano cuando es invierno, que lo que quiero tratar es de tenerlo todo, porque si os habéis fijado, tengo tanto lo de invierno como lo de verano en el armario, y bueno, pues así me voy a ir deshaciendo de ropa que no utilizo. Estos son los pijamas, que ya pues para acomodarlos y guardarlos de verano, camisones y tal. Y aquí tengo algunas prendas que ya no quiero, que entonces eso pues lo voy a poner aparte en una bolsa para donar. Cuando hagáis el descarte es importante que hagáis 3 montoncitos. Un montoncito para donar lo que no queréis, otro montoncito lo que sea para tirar, porque hay cosas que a lo mejor pues no están para donar o para regalar, y luego otro montoncito con lo que estáis dudosos, que no sabéis qué hacer, si quedarlo, si no. Entonces yo con esas cosas que estoy dudosa, lo que hago es que lo guardo, y si en ese periodo de tiempo no he necesitado esas cosas, pues entonces ya decido lo que voy a hacer. Y aquí, como la tarde ya se me ha echado encima, pues voy a preparar la cena. Voy a hacer una crema de calabaza, que la verdad os voy a dejar la receta en la cajita de descripción porque es súper fácil. Yo la hago en Thermomix, pero se puede hacer perfectamente en una cazuela, y la verdad es que está buenísima. No, lo siguiente. Y con la mitad de la calabaza lo que voy a hacer es asarla con un poquito de azúcar. La verdad es que no tiene nada más. La calabaza le he quitado lo que son las pepitas y la pulpa, le pongo azúcar y la pongo unos 45 minutos a 220 grados centígrados, que creo que son como 428 o 430 Fahrenheit.
Wondering if thousands of miles away. Y bueno, pues esto ya es al día siguiente. Ya sabéis que yo, mi rutina facial, llevo tiempo utilizando los productos Yepoda y la verdad es que, vamos, me encantan. Muchas de vosotras también me habéis dicho que se me nota muchísimo en la piel. Entonces, bueno, pues más que nada lo que quería comentaros es que el código sigue activo. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción porque tienen el descuento para todos vosotros. Y también presentaros unos bálsamos labiales que la verdad es que tienen un montón de colores. Y bueno, pues yo cuando me pongo la crema, me pongo el protector solar, que ellos también lo tienen, y no me quiero maquillar, la verdad es que me hago un maquillaje así rapidito, me pongo un poco de colorete en lo que es a modo de sombra en los ojos para que me dé un poco de color, un poquito de raya, un poquito de máscara de pestañas, y con estos bálsamos labiales lo que hago, porque también sirve para eso, es ponérmelo como colorete. La verdad es que dura muchísimo y fijaros, o sea, con nada, no llevo maquillaje ni nada, simplemente con un poquito de máscara de pestañas y raya negra, lo que es el colorete con este bálsamo labial y los labios, y ya estás estupenda, ya te cambia el color, porque bueno, ya sabéis que yo soy cetrina y tengo un color verde que no puedo salir con ese color a la calle. Y bueno, pues ya como os comentaba y os dejé algunos posts en Instagram, yo lo que es la limpieza del armario no la hago en un solo día porque es un palizón. Entonces, bueno, pues hoy lo que voy a hacer ya para terminar son lo que son los cajones tanto de la cómoda como del sinfonier como de las mesitas. Lo que es la parte de mi marido, eso se lo hace él porque eso se lo quiere organizar él, porque así dice que sabe dónde tiene las cosas, y yo encantada de la vida que él se lo haga porque bueno, son sus cosas. Entonces nada, yo me voy a arreglar mi parte y él pues cuando quiera o cuando pueda se hará la suya. Entonces nada, otra de las cosas que os comentaba son estos organizadores. Estos organizadores yo los he comprado en un supermercado de aquí, en Walmart, pero IKEA también los tiene. Para los que no viváis aquí en Estados Unidos, que no hay Walmart, pues estos organizadores la verdad es que van fantásticos porque te ayuda a mantenerlo todo pues agrupado por secciones. Yo, estos son camisetas interiores, pero las tengo y medias, las tengo agrupadas por colores. Entonces, bueno, pues tengo lo que son las camisetas interiores y lo que son las medias y alguna fajita que tengo por ahí, porque ya sabemos que cuando va una apretada pues necesita una faja, la verdad. A ver, y luego aquí pues los camisones y pijamas de verano pues ya los voy a quitar porque aquí ya está haciendo frío por las noches. Y bueno, pues también lo saco todo, limpio bien el cajón y ya acomodo lo que es la ropa de invierno. Y en los restantes cajones pues voy a quitar las camisetas y voy a poner los suéteres ya de entretiempo y de invierno.
Y yo que sigo con mi reflexión, que bueno, pues no sé, me vais a llamar pesada. Bueno, pues a pesar de las desventajas sociales que implica seguir haciéndolo cada día, lo que es el trabajo de ama de casa, pues bueno, pues yo lo hago con la misma entrega y con muchísimo amor por mi familia. No lo veo como una obligación, lo veo pues como que es mi trabajo, y mi familia pues me lo agradece de otro modo, sin pagarme. Entonces, bueno, pues me lo agradecen con la gratitud, porque es lo menos que se puede hacer, y con la cooperación, por supuesto, porque bueno, pues mis hijas y mi marido me dicen que hay muchas cosas que solo mis manos pueden hacer, pero bueno, ellos colaboran muchísimo en lo que son las tareas domésticas del hogar, y bueno, y hay cosas que sí que es verdad que las tienen adjudicadas cada uno. Entonces, como yo digo, aunque no esté remunerado este trabajo, sí que nos merecemos un respeto y no el menosprecio de lo que conlleva este trabajo. Así que nada, yo lo que sugiero es que el trabajo doméstico no es una obligación exclusiva. Si hay más personas en casa, todos deben contribuir. Y bueno, y la verdad es que el realizar las tareas domésticas no te hace más mujer ni mejor madre. Estos roles no deberían estar completamente asociados. Nunca digas yo no trabajo, soy ama de casa. Eso es restarte valor a ti, y lo importante de la labor que haces debe comenzar a ser reconocida y apreciada por nosotras mismas. Y bueno, pues aquí ya estoy guardando las camisetas. La verdad es que estoy guardando las camisetas sin hacer ningún tipo de criba, porque no quería entretenerme, pero bueno, sí que es verdad que tengo algunas camisetas que ya no las voy a utilizar, o bien porque ya son muy, muy viejitas, porque como veis yo tengo mucha ropa, pero yo os aseguro que tengo ropa de hace más de 20 años. Entonces, bueno, pues tengo rondando en mi cabeza el tema de hacerme un armario cápsula con lo que tengo. Y la verdad es que tengo varias maneras ahí rondando de cómo poder hacerlo. No tirar la ropa, por supuesto, pero sí hacer una prueba de dejarme algunas prendas solamente en el armario y lo demás guardarlo en una maleta, y a ver si dentro de 6 meses soy capaz de sobrevivir con solamente esa ropa. Y si soy capaz de sobrevivir con esa ropa, pues a lo mejor la que he guardado en la maleta pues decido donarla, o no sé lo que hacer. Pero la verdad es que tengo muchísima ropa que ya no utilizo, porque ya no trabajo fuera de casa, y entonces bueno, pues cuando trabajaba en la oficina necesitaba un tipo de ropa en específico para ir a trabajar, y que ahora al estar en casa pues no me la pongo. Entonces, bueno, pues no sé, lo tengo eso rondando en la cabeza. Dejadme en los comentarios si alguna de vosotras ya está aplicando lo que es el armario cápsula, y bueno, porque me voy a poner a estudiar en base a eso. Y aquí en la mesita de noche pues lo mismo, tengo los mismos compartimentos para calcetines y lo que son medias calcetín. Luego pues para lo que son las braguitas, tanto braguita normal como tanga, las tengo por colores, o sea, claritas y oscuras, porque yo la ropa interior mía es sota, caballo y rey, o sea, blanco, beige y negro. No tengo de colores, creo que solamente tengo un sujetador deportivo morado. Todo lo demás lo tengo en esos 3 colores, y la verdad es que como lo mantengo bastante ordenado siempre, pues esto se hace rapidísimo, que simplemente sacarlo para limpiarlo y ya está. Entonces, bueno, pues la verdad es que la mesita se hace en un periquete. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone.
Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. Hello to Mona, I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello. Y ya por último, pues aquí en el armario organizar lo que son los accesorios, los cinturones, las gafas, que bueno, yo como soy miope, pues tengo bastantes gafas, y los zapatos. Los zapatos a mí me gusta, pues eso, ponerlos ahí que se vean bonitos. Esto que tengo no es un zapatero, pero bueno, como estamos pensando quitar lo que son estas baldas de hierro y ponerlo todo de madera, pues de momento así nos acopla bastante bien y lo tengo todo organizado. Los zapatos, sandalias y todo eso de verano, pues sí que es verdad que como en el sótano tengo mucho espacio, pues ya lo he bajado todo bajo porque ya no me las voy a poner, y entonces en cajas lo tengo todo guardado, y aquí solamente voy a dejar lo que utilizo. Y en el mood room sí que tengo las botas, y en el garaje las botas de nieve, que es lo que bueno que nos sube arriba. The ends unknown to get back the life I used to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. Y aquí en la parte de mi marido, pues lo mismo, quitarlos para limpiar el polvo y ya está. Sí que es verdad que cuando guardamos los zapatos aquí, pues se guardan limpios. Yo suelo frotarles la suela para ya guardarlos aquí arriba. La verdad es que son zapatos de vestir que no se utilizan a diario. Y aquí, corazones, os dejo unas imágenes de lo que es el vestidor, el walk-in closet que se llama aquí. Y bueno, pues lo tengo bastante aseadito. Ya os he comentado lo que quiero hacer con la ropa, pero bueno, todo se andará porque para eso también tengo que dedicarle otro día. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya inspirado o os haya dado ideas de cómo vosotras os podéis organizar vuestro armario. Así que nada, corazones, solamente deciros que muchísimas gracias por ver mis vídeos, que si habéis disfrutado de este contenido no olvidéis suscribiros y darle al me gusta y compartir este vídeo, porque eso ayuda muchísimo a mi canal. Muchísimas gracias, y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. attention, get over.
쫓아가고 있어 사실 난 Oh sometimes wish I